Buenos días, Iglesia de Jesucristo. Dios les bendiga a todos. Y buenos días también para la Iglesia Remanente de Fe y Amor que se conecta, y a todos los hermanos, amigos, familiares que en este momento están conectados. Le damos gracias a Dios por cada una de sus vidas y también esperamos que los hermanos de la Iglesia se sigan conectando, no se pierdan esta bendición del Señor en esta mañana, lo que Dios en su infinita gracia, favor y misericordia tiene para cada uno de nosotros. Sabemos que tiene bendiciones para nosotros en esta mañana también, en este día, y declaramos en el nombre de Jesucristo en cada casa, en cada familia, la bendición del Señor, la presencia del Espíritu Santo ministrando y esa libertad para adorarle, esa disposición en cada corazón para estar atentos en esa mañana y estar con un corazón completamente dispuesto para el Señor. Sean todos bienvenidos, amados hermanos, y voy a pedirle a mi esposa, la pastora, que ella también tiene un saludo para ustedes y una palabra de introducción para este servicio. Bendiciones para todos. Buenos días, hermanos. El Señor continúe bendiciendo y llenando de sus corazones con su presencia y con su palabra. Cada día sean fortalecidos a través de ellas. Quiero invitarles a que leamos en la segunda carta de Corintios, capítulo 4. Leemos desde el versículo 7 hasta el versículo 18. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 18. Dice de la siguiente manera: Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sea sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Qué preciosa palabra de Dios. El apóstol Pablo era un hombre que fue muy perseguido, que como él lo registra en sus cartas, él tuvo que pasar por muchas dificultades. Y él dice en una de sus escrituras que él aprendió a vivir en todo y con todo, o sea, aprendió a vivir, a tener abundancia, a tener escasez, a pasar necesidades, enfermedades, todo. Entonces, él siempre escribe que en todo tiempo debemos buscar del Señor. Y en esta parte, él está reconociendo que nosotros tenemos un tesoro grande que Dios ha colocado en cada uno de sus hijos. Nosotros somos ese vaso de barro, porque el ser humano fue hecho del barro de la tierra. Y en ese vaso de barro
Dios colocó lo más importante, el tesoro más grande que Él pudo colocar, y fue su presencia. Es ese hálito de vida que nos da Dios a través de su Espíritu que colocó en cada uno de nosotros. Y ese Espíritu, ese tesoro que está dentro de nosotros, era el mismo que estaba en el apóstol Pablo. Y por eso él puede describir en el versículo 8 y 9 muchas situaciones adversas por las que él tuvo que pasar. Y son aquellas que todo ser humano puede pasar por ellas. Y de hecho lo pasas. Y él las describe ahí, ya las leímos. Tribulaciones, angustia, desespero, todas estas situaciones. Pero él también nos habla que él pudo salir adelante a través de todo esto. ¿Por qué? Porque ese Espíritu de Dios que estaba depositado en la vida, en el corazón, en el espíritu del apóstol Pablo, es la que está en la iglesia de Jesucristo, es la que está en usted y es la que está en mí. Y ese Espíritu es el que nos da la fe, la fortaleza para poder atravesar esas situaciones y salir airosos y vencer cada una de estas situaciones. Por ejemplo, él dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. O sea que pueden venir tribulaciones, pero no se angustia. ¿Por qué? Porque él puede confiar plenamente que ese Dios que está dentro de él le va a ayudar, le va a dar la sabiduría, le va a dar la fortaleza, le va a dar la inteligencia, le va a mostrar, le va a guiar y le va a mostrar el camino que debe tomar y las decisiones que debe tomar acertadamente y va a salir de esa situación. Entonces dice que nosotros vivimos siempre entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Tremendo esto. Quiere decir que en la medida de que nosotros pasamos esas situaciones difíciles, hay cosas a las que tenemos que morir, hay cosas a las que tenemos que renunciar, hay cosas que Dios va quitando de nuestra vida y siempre estamos muriendo y muriendo a lo terrenal, muriendo a lo carnal, muriendo a todo aquello que Dios no quiere que esté en nuestra vida, que nos estorba. Pero a medida que esa muerte se va gestando en nosotros, la vida de Jesús va aumentando, la vida de Jesús nos va trayendo más fortaleza, nos va trayendo más plenitud de vida, más abundancia de esa vida de Cristo en nosotros, más abundancia de ese Espíritu Santo. Entonces somos más fortalecidos en la fe, crece nuestra fe, crece nuestra confianza, podemos experimentar la gloria de Dios. Dice que se aumenta ese peso de gloria. Entonces nosotros queremos, Señor, dame de tu gloria, y cantamos, dame de tu gloria, y lléname de tu gloria, y muéstrame tu gloria. Y pensamos que es que va a venir un rayo así, como a veces presentan en las películas, y entonces nos ilumina todo y ya nos llenamos de la gloria de Dios. O de pronto va a venir un profeta y coloca la mano en nosotros, nos caemos al suelo y nos levantamos llenos de la gloria de Dios, y no es así. Esa gloria, de ese peso de gloria, va llegando a nosotros en la medida que nosotros permitamos ir muriendo a todo lo que ya anteriormente les he dicho. Entonces, queremos la gloria de Dios, tiene que querer también morir para Cristo. Morir, como murió el apóstol Pablo, porque usted conoce la historia de él, quién era él, todo lo que él sabía, todo, era un hombre poderoso, un hombre rico, un hombre ilustrado, un hombre educado, y dice que todo eso lo dejó por basura para conocer a Cristo, y fue un hombre de los más grandes que habla la palabra de Dios, que habla la Biblia. Entonces, él dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Parece una contradicción, como que si yo estoy muriendo, tengo más vida, por lo que le acabo de decir, porque teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. ¿Sabe por qué muchas veces nosotros nos da temor compartir de Dios? Porque no sabemos qué hablar, porque realmente no hemos creído. Pero cuando nosotros hemos creído en Dios y tenemos mucho de qué hablar acerca de Dios,
porque es una vivencia, no es un concepto, es una experiencia y podemos contar de todas las experiencias que hemos tenido con Él. Entonces dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, también nos resucita con Jesús y nos presentaremos juntamente con Él, con vosotros. Ese Espíritu Santo que mora en nosotros es un Espíritu Santo de la resurrección, fue el que resucitó a Jesús. Y por eso todo aquello que está muerto en nuestras vidas, Dios ha venido a traer vida a nosotros en todas las áreas en las cuales nosotros nos hemos sentido estancados, frustrados, atrapados, que no avanzamos, que no crecemos, que no damos fruto y nos entristece y nos amargamos y quizás nos escondemos y ponemos una cantidad de barreras con Dios, pero la verdad es que nosotros tenemos que permitir que Dios penetre en todas esas áreas de nuestra vida. Entonces dice el 16, por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? No desmayar. No desmayar. Aunque físicamente nos sintamos cansados, aunque físicamente quizás ya estamos envejeciendo y empezamos a padecer de ciertas cosas, pero el hombre interior, ese no se desgasta, ese debe ir renovándose día a día a través del Espíritu Santo, a través de su presencia, a través de esa búsqueda que nosotros tenemos y de esa comunión que tenemos con Dios. Nos vamos fortaleciendo y nos vamos llenando cada día más de su poder, de su gloria, de su sabiduría. Y entonces dice aquí que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición que nosotros podamos ver las pruebas, las dificultades, los momentos difíciles como una leve tribulación? Y realmente es leve porque es corto el tiempo comparado con la eternidad que vamos a pasar con el Señor. Y dice que todo esto que está pasando debe producir en nosotros un excelente peso de gloria. Debe producir en nosotros esa gloria de Dios. Creo que cuando salgamos de este tiempo, de esta leve tribulación momentánea que estamos atravesando mundialmente, la iglesia de Jesucristo debe salir con un gran peso de gloria. No va a salir como una iglesia derrotada, no va a quedar como una iglesia devastada, no va a quedar como una iglesia avergonzada, sino que va a quedar como una iglesia llena de la gloria, del poder, de la unción de Dios, y va a mostrar toda su luz y toda su gloria a este mundo que va a necesitar de esa iglesia poderosa. Dice el 18, ya para terminar, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Amén. Los que miramos a través de los ojos de la fe, siempre estamos viendo las cosas que no se ven con los ojos naturales. Los que están siempre mirando las cosas carnales, temporales de este mundo, no pueden ver las cosas espirituales, no pueden ver las cosas eternas, las cosas que permanecen para siempre. Entonces, yo les animo, amados hermanos, a través de esta palabra, a que no se olvide que usted es iglesia, que usted es el cuerpo de Cristo, que usted está llamado, usted y yo estamos llamados para tener ese peso de gloria y que aprovechemos este tiempo, esta leve tribulación, no para ser destruidos, sino para ser limpiados y transformados por el Espíritu Santo, para que cuando nos volvamos a encontrar, podamos vernos los unos a los otros, la gran transformación de Dios a través de su Espíritu en estos tiempos. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar a través por esta palabra.
Padre amado, Dios Sí, Señor. todopoderoso, Bendecimos tu nombre, Señor, Señor. gracias porque Gracias, Padre tu palabra Santo. es vida, Señor. Sí, Señor. Y a través de ella tú nos vivificas, tú Amén. nos confrontas, nos Sí, Señor. consuelas y nos Sí, Padre animas. Celestial. Pero también nos recuerdas quiénes somos, Señor. Oh, sí, Señor. ¿Para qué tú Bendito nos sea has tu escogido, Señor? nombre. Amén. ¿Por Sí, qué Señor. somos iglesia? ¿Por Así qué es, estamos Señor. en esta tierra, Sí, Señor? Padre. ¿Por qué no somos uno más, Señor, Sí, de Señor. los del montón, de los que simplemente vienen a esta tierra, Señor, Sí, Señor. a divertirse, a comer, a pasar bueno, a disfrutar la vida y mueren Sí, sin Señor. ningún propósito, Señor? Sí, Porque tú nos escogiste con un propósito desde el principio, aún desde antes de la Sí, fundación del mundo, dice tu palabra. Amén. Dios había colocado su mirada en cada uno de nosotros y nos Sí, escogió Señor. para hacernos su pueblo, para hacernos su iglesia, su especial Sí, tesoro, Señor. un linaje escogido por Sí, Dios, una nación santa. Sí, Señor. Señor, Bendito sea. tú quieres de nosotros, Señor, Así es. que no nos olvidemos de quiénes somos. Sí, Aunque el Señor. enemigo se haya levantado y nos haya querido pisotear y nos haya querido destruir, Sí, Señor. nunca podrá ser destruida la iglesia de Sí, Jesucristo. Señor. Si miramos en los tiempos Oh, antiguos, bendito Señor, aún cuando apenas nacía Moisés, Señor, ya los niños habían sido perseguidos porque el diablo se había levantado para que el propósito de Dios no se Sí, cumpliese, para que Jesucristo no viniera a esta tierra, pero no lo pudo Sí, lograr aún en la cruz, Amén. cuando él pensó que había vencido a Jesús y dijo, ya lo maté, ya lo crucifiqué, ya gané. Resulta que no fue así, sino todo lo contrario. Allí, a través de la muerte, cuando todos creyeron que ya habían destruido al Hijo de Dios, allí fue donde el Hijo de Dios venció, allí fue donde el Hijo de Dios cumplió el propósito de Dios y esa leve tribulación momentánea que pasó Jesús aquí en esta tierra. Oh Dios mío, dio un gran peso de gloria, un peso de gloria que lo levantó de la tumba, un peso de gloria que arrebató las llaves de la vida y de la muerte allí en el infierno, un peso de gloria que nos trajo la salvación, un peso de gloria que nos trajo la sanidad, un peso de gloria que trajo liberación a la humanidad, a todo aquel que cree, a todo aquel que le cree, a todo aquel que le obedece, a todo aquel que se ciña a su palabra, a todo aquel que ha decidido vivir para Él, a todo aquel que ha decidido morir al mundo, a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida, a las pasiones de la carne, aquel que quiere vivir para Cristo y quiere morir a todas estas cosas terrenales, a ese también lo va a llenar de ese gran peso de gloria y esa es su iglesia amada, esa es su iglesia amada. Oh hermano, no te olvides que tú eres esa iglesia amada, que tú eres esa novia preciosa, que Él está adornando con sus dones, con su ministerio, que Él adorna con su presencia, que Él adorna con su Espíritu Santo para presentársela a sí mismo como esa iglesia gloriosa, santa, sin mancha, sin arruga, esa iglesia, oh Dios, que se hará ya en las bodas del Cordero. Oh, nos uniremos a Jesús para siempre, eternamente. No te olvides de lo verdadero, no te olvides de lo que no estamos viendo ahora, pero que lo vemos con los ojos espirituales, porque creemos que lo que Él ha prometido, eso se va a cumplir. Oh Dios amado, quita de nosotros el afán y la ansiedad por las cosas de este mundo y de esta tierra. Ayúdanos a morir cada día más, Señor, a nuestra carne, a nuestras pasiones, Señor, a nuestros deleites. Ayúdanos a morir, Señor, para que la vida de Cristo, Señor, aumente, para que la vida de Cristo se manifieste más, para que vivamos más para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, en el cual tú te estás moviendo de una manera poderosa, de una manera, Señor, que no vemos, pero que estás gestando, Señor, en cada persona, en cada hogar, en cada familia, Señor. Estás limpiando tu iglesia, porque los que están verdaderamente firmes son los que prevalecen,
son los que permanecen, Señor. Son como aquellas palmeras, Señor. Oh, que aunque venga el viento fuerte, cuando pasa la tormenta, siguen firmes, Señor, porque están plantadas, oh, en el Señor Jesucristo, porque estamos arraigados, Señor, en tu palabra, porque no creemos lo que el hombre cree, creemos lo que Dios dice. Oh Señor, y allí permaneceremos y daremos fruto en todo tiempo, Señor. No en el tiempo bueno, sino en todo tiempo, bendito Dios, en el bueno, en el malo, donde hay lluvia, donde hay frío, donde hay calor. Oh Señor, aunque no hayan hojas, Señor. Oh Dios mío, allí permaneceremos, como dice tu palabra en Habacuc, que aunque no hayan vacas en los corrales, Señor, aunque no haya sembrado, aunque no haya trigo, aunque no haya alimento, aunque no haya nada, Señor, nosotros estamos confiando en ti, Señor, porque tenemos el poderoso, porque tenemos el grande, porque tenemos el que da la vida, el que nos provee, el que nos sustenta, el que levanta nuestra cabeza, Señor. Y aunque hayan llegado momentos de tristeza, yo te pido ahora en esta hora que renuncies a todo espíritu de tristeza, de muerte, de desolación, de angustia, de desgano, oh, desesperanza. En el nombre de Jesús lo echo fuera en esta mañana, lo echo fuera todo espíritu de muerte, todo espíritu de suicidio, todo espíritu de homicidio, fuera en el nombre de Jesús. Fuera la angustia, la depresión, fuera el encierro, fuera se derriban las barreras y los barrotes que te querían tener atrapado, que te querían tener encerrado. Oh, ahora en el nombre de Jesús, todo pensamiento de maldad, de destrucción, sale de tu mente en el nombre de Jesús. Oh, Dios mío, en el nombre de Jesús, libera a tu pueblo, Señor. Ahora envía ángeles guerreros, ángeles ministradores a cada hogar, a cada familia, Señor, en el nombre de Jesús. Y levanta, Señor, levanta al caído, Señor. Oh, fortalece, Señor, al débil. Fortalece ahora en el nombre de Jesús, Señor, con el poder de tu palabra, Señor. Que ese peso de gloria, Señor, sea en cada uno de tus hijos, Dios amado, en el nombre de Jesús. Oh, quita, Señor, las palabras negativas. Quita, Dios mío, las palabras de queja. Quita, Dios mío, la mirada de todas las cosas malas. Quita ahora la mirada y ponla en Jesús. Ponla en el autor y consumador de la fe, como viendo lo invisible, como dice tu palabra, viendo las cosas que no se ven. Mira las cosas que no se ven. Ahora en el nombre de Jesús, ministra sus ojos ahora, ministra sus ojos espirituales, Señor. Corre el pelo en el nombre de Jesús. Corre el pelo ahora en el nombre de Jesús. Se rompen los velos mágicos en el nombre de Jesucristo, para que puedas ver lo invisible, para que puedas ver las dimensiones espirituales. Oh, en Cristo Jesús, Señor. Gracias te damos en esta mañana por tu bendición, por tu espíritu, por haberlo colocado en cada uno de nosotros, siendo unos vasos, Señor, de barro. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a glorificar al Señor, vamos a gozarnos en su presencia. Amén. Quiero más de ti, Señor. Quiero más de ti, Señor. Ven sobre mí como lluvia. Haz las aguas subir en este lugar. Libera tu río sin medida.
ven sobre mí como lluvia. Haz las aguas subir en este lugar. Libera tu río sin medida. Libera tus aguas agitadas. Si yo quiero nadar, y quiero nadar en tu río. Yo quiero beber, y quiero beber en tus aguas. Si yo quiero nadar en tu río. Y yo quiero beber en tus aguas. Yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero más de ti, Señor. Ven sobre mí como lluvia. Haz las aguas subir en este lugar. Libera tu río sin medida. Libera tus aguas agitadas. Quiero nadar en tu río. Si yo quiero beber en tus aguas. Si yo quiero nadar en tu río. Si yo quiero beber en tus aguas. Existen aguas a tus tobillos. Existen aguas a las orillas. Existen aguas a los lomos. Pero hay aguas profundas, yo sé. Quiero más de ti, Señor. Yo sé que más de ti, Señor. Y yo quiero nadar en tu río. Y yo quiero beber de tus aguas. Y yo quiero nadar en tu río. Y yo quiero beber de tus aguas. Queremos, Señor, beber de tus aguas y nos sumerjas en el río de tu presencia, Espíritu Santo, Señor. Eres bienvenido, Señor, a cada hogar, a cada familia, Señor. Este lugar, Dios mío, un lugar donde se lleva alabanza y adoración a tu nombre, Señor. Amén. Un sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para un sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia.
vida dedicar para adorar. Un sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorar. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia y siempre quiero ser. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia y siempre quiero ser. Aleluya, santificado. Gracias, Señor. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia. Gracias, Siempre quiero ser. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia y siempre quiero ser. Pasión tenemos por estar, solo tú nos llenarás al adorarte. Pasión tenemos por estar, solo tú nos llenarás al adorarte. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, siempre quiero ser. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, siempre quiero ser. Santo eres, Señor. Exaltamos, bendecimos tu nombre, Señor. Adoramos tu nombre, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Somos amantes de tu presencia, somos amantes de tu presencia, somos amantes de tu presencia y siempre queremos ser. Somos amantes de tu presencia, somos amantes de tu presencia, somos amantes de tu presencia y siempre queremos ser. Amante de ti, Señor, de tu presencia, Gracias, queremos ser siempre, Dios. Porque grande, grande es tu Señor, Dios, bueno y gran manera eres, Dios. Rendimos alabanza, adoración a ti, Señor. Al único Rey, el gran yo soy, el que está sentado en su trono, Gloria a el que ti. gobierna por los siglos de los siglos. Sí, Señor. Porque todo está bajo tu control. Sí, Señor. Gracias. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre
cielo está cubierto está de luz. Venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Grande es Jesús, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, y es digno de alabanza. Y mi servidor, cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es digno de alabanza. Y mi servirá, cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios.
Bien, amada iglesia, gloria al Señor. Qué bueno es el Señor y damos gracias al Espíritu Santo por su presencia y nos hemos gozado en esta mañana adorando su nombre con estas canciones. Amén. Gloria a Dios. Y sé que también cada uno de ustedes ha podido disfrutar este tiempo de alabanza y adoración al nombre de nuestro Dios. Quiero que por favor vayamos al Evangelio según San Lucas en el capítulo número 8. Evangelio según San Lucas, capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo número 4 hasta el versículo número 15. Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 4 al 15. Vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la Escritura de la manera siguiente: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Pero otra parte cayó sobre la piedra y otra parte cayó sobre la piedra y nacida, se secó porque no tenía humedad. Y dice, otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oído para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino no son los que, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Señor, te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. En esta hora, Señor, cancelo y anulo, Dios, cada obra de Satanás que quiera interponerse, Señor, en este tiempo de palabra. Declaro en el nombre de Jesús, Señor, corazones dispuestos para recibir tu palabra, oídos, Señor, abiertos para escuchar la voz tuya. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, damos toda la gloria a ti. Amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Esta es nuestra quinta enseñanza acerca de la parábola del sembrador. Qué bendición y qué tremendo el Señor hablándonos en esta parábola. Y dentro de esta parábola, Él nos ha enseñado lo que es un sembrador del reino. Hemos aprendido lo que es un sembrador del reino. Pero también dentro de esta parábola, el domingo pasado, bajo el tema central que hemos estado considerando, que es lo que es un sembrador del reino, empezamos a tratar 4 tipos de creyentes como iglesia, basados en los 4 terrenos donde cayó la semilla que el sembrador estaba sembrando. Y hablamos de los 2 primeros tipos de terreno: la semilla que cayó
junto al camino y la que cayó entre pedregales o en pedregales. Y la semilla que cayó junto al camino es ese tipo de iglesia que no tiene compromiso. La que cayó junto al camino es ese tipo de iglesia que no pone interés en la palabra o que no escucha la palabra. Y la que cayó en pedregales es la iglesia que no tiene fundamento. Es ese tipo de iglesia que es inestable, que es emocional, tipo sal de fruta. Sube rápidamente, pero también baja rápidamente. Quiero que observe en esta parábola que cada tipo de terreno del cual se habla aquí gira en torno a la palabra. Cada terreno del que aquí se trata está centrado en la palabra del Señor. Dice que todos oyeron la palabra y al primer tipo de terreno que cayó junto al camino, ¿por qué no dio fruto? No dio fruto porque no oyeron la palabra, y como no oyeron la palabra, entonces el enemigo robó la palabra. El segundo tipo de terreno, ¿por qué no dio fruto? Porque no tenía fundamento en la palabra. Y el tercer grupo también, porque no dio fruto entre espinos, porque ahogaron la palabra. Y el cuarto tipo de terreno que dio fruto, ¿por qué dio fruto? Porque ellos entendieron y oyeron la palabra. Entonces todo gira en torno a la palabra. Y Dios está buscando un tipo de iglesia que se identifique con su palabra. Dios está buscando un tipo de iglesia que obedezca su palabra, que viva su palabra, que certifique su palabra dando fruto. Ese es el tipo de iglesia que Dios está buscando. Pero bien, hablemos en esta mañana entonces acerca del tercer tipo de terreno donde cayó la semilla o la palabra. El tercer tipo de terreno es la semilla que cayó entre espinos. Quiero que lea conmigo Lucas capítulo 8, versículo 14. Dice Lucas 8:14, la que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Y el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, Evangelio de Mateo, capítulo número 13, el versículo número 22, dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa la palabra. Amén. Este tipo de iglesia es la iglesia materialista. Este tipo de iglesia es la iglesia terrenal. Es la iglesia que está apegada a las cosas de la tierra. Y es la iglesia que está trabajando por la comida que perece. Y fue lo que el Señor Jesús habló en Juan capítulo 6, versículo 27, cuando dijo en el texto de Juan 6, 27, dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Por eso, en primer lugar, podemos decir que entre espinos es la iglesia bajo el síndrome del afán y de la ansiedad, de lo cual el Señor Jesús habló aquí en Mateo capítulo 6, del versículo 25 al 34, cuando Él enseñaba a los discípulos que no nos afanemos por lo que hemos de comer, por lo que hemos de beber, por lo que hemos de vestir, que así como el Señor viste los lirios del campo, Él cómo no lo va a hacer a nosotros sus hijos. Y el Señor les dice, ¿por qué sois hombres de poca fe? No se preocupen por esas cosas. Y lo enseñó también el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 6, cuando dijo, por nada estéis afanosos, dijo el apóstol Pablo. En segundo lugar, entre espinos es el tipo de iglesia incrédula. Es la iglesia que no cree. Es una iglesia
que no cree en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque cuando el Señor censura a aquellas personas que está enseñando, cuando habla del afán y de la ansiedad, en el creyente Señor les dice que están faltos de fe en Dios, faltos de fe en que Dios tiene cuidado de nosotros y no nos desampara. Por eso es la iglesia incrédula que no cree en la palabra. En tercer lugar, la iglesia entre espinos es el tipo de iglesia seca, estéril, que es improductiva. ¿Por qué? Porque los espinos son secos. Los espinos es una madera dura y por eso este es el tipo de iglesia que es seca espiritualmente y tiene un corazón endurecido en cuanto a la palabra del Señor. Los espinos son los que amenazan el crecimiento de los cultivos. Por eso dice que ahogan la semilla, porque los espinos amenazan el crecimiento de un cultivo y pueden provocar por los rayos del sol que se prendan, que se encienda y se queme todo aquel cultivo. En cuarto lugar, entre espinos es el tipo de iglesia que ahoga la palabra porque pone por encima sus prioridades materiales y asuntos de la vida. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y cuando el apóstol Pablo dice se enreda en los negocios de la vida, cuando dice se enreda, es la persona que se mete, se introduce en algo que lo absorbe completamente y entonces lo separa de su relación con Dios, de su prioridad con Dios. Por eso el creyente que desea agradar al Señor, su interés no es otro, sino el Señor. Por eso el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 30, el Señor Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma. El Señor Jesús lo que estaba diciendo es: dalo todo por Él, entrégalo todo por Él. Ahogar la palabra, ¿qué significa? Ahogar la palabra es no darle credibilidad a la palabra. Ahogar la palabra es ponerla por debajo de nuestras propias ideas. Ahogar la palabra es ponerla por debajo de nuestros propios pensamientos y razones. Si un creyente ahoga la palabra en el sentido de no tenerla en cuenta, en el sentido de anular la palabra, entonces quiere decir que no está creyendo en la palabra y va a quedar sin fundamento, va a quedar sin piso. ¿Por qué? Porque la palabra es el fundamento, la palabra es la que nos sostiene. Entonces será como dice Mateo capítulo 7, versículos 26 y 27, que el Señor Jesús dijo: cualquiera que oye estas palabras y no las hace, será como un hombre insensato que plantó su casa o edificó su casa sobre la arena. Y escuche, cuando el Señor dice cualquiera que oye estas palabras y no las hace, ¿qué es no hacer la palabra? Es no obedecer la palabra, es no vivir la palabra, es no aplicar la palabra de Dios. Y si no se obedece la palabra de Dios, entonces quedaremos como ese hombre que edifica su casa sobre la arena. Ahora, muchos creyentes ahogan la palabra porque no la tienen en cuenta ante las circunstancias. Ahogan la palabra porque no la tienen en cuenta ante un problema, no la tienen en cuenta ante una crisis que están viviendo. Es decir, no tienen en cuenta las promesas de Dios para aplicarlas en el momento de esa crisis, para poder sostenerse en medio de ella. Pero también los creyentes ahogan la palabra cuando no la consideran escudriñando la Escritura. Ahogan la palabra cuando no la consideran teniendo un devocional del estudio de la palabra que nos sostiene a nosotros. Cuando sucede esto en nuestras vidas,
como creyentes con respecto a la palabra de Dios, estamos ahogando la palabra. No estamos permitiendo que su palabra nos instruya, no estamos permitiendo que su palabra nos corrija, que su palabra nos forme, que su palabra nos redarguye, que su palabra nos establezca y nos prepare como hijos dispuestos para servirle a Él. Y es por eso entonces que vemos creyentes desobedientes, creyentes extraviados, creyentes rebeldes. ¿Por qué? Porque están ahogando la palabra del Señor, que no se sujetan a la autoridad, creyentes sin fruto, creyentes haciendo lo que ellos consideran que es correcto, creyentes que no son fieles, creyentes no leales a Dios ni a su iglesia, creyentes que creen que pueden hacer de los principios de Dios lo que ellos piensan o lo que ellos creen. Entre espinos, en quinto lugar, es el tipo de iglesia que no deja que la palabra los cambie, porque hay dureza en el corazón, porque como hemos dicho, el problema no es de la palabra, el problema no es de la semilla, el problema es de la dureza del corazón. Ese es el problema. Por eso debo preguntarme entonces en esta mañana, ¿hay dureza en mi corazón, Señor? Debemos preguntarnos eso. ¿Cuántos creyentes están entre espinos hoy en día? ¿Cuántos creyentes están ahogando la palabra del Señor? Ahogando esa palabra que oyen, como dice el texto, oyen la palabra pero la ahogan. Entonces la palabra se hace infructífera, no por razón de la palabra, sino por razón de la actitud del corazón de la persona, por la dureza del corazón, porque no hay disposición ante la palabra del Señor. Ahora, ¿crees que estás atendiendo o crees que estás oyendo la palabra o la estás ahogando? En sexto lugar, entre espinos es el tipo de iglesia infructuosa, que no da fruto, que no produce fruto. Como dice Judas capítulo 1, versículo 12, o versículo 12 del libro de Judas, porque solamente tiene un capítulo, que dice que son árboles otoñales sin fruto, que son nubes sin agua. Su vida no da testimonio de que Cristo habita en ellos. Su vida no da testimonio de que Cristo se está formando en sus vidas. Estos son los que dice Lucas capítulo 8, versículo 14, dice la que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose ahogan la palabra por los afanes de la vida. En otras palabras, cuando dice que oyen la palabra, pero se van, quiere decir que escuchan el mensaje, pero por un oído entra y por otro oído sale la palabra. Es decir, solo están oyendo, pero cuando termina la palabra, siguen en lo mismo. Cuando termina la palabra, de escuchar la palabra, siguen en la misma actitud de rebeldía, siguen en la misma actitud o en la misma condición espiritual. Quiere decir que la buena semilla no reina en sus corazones. Lo que reina en sus corazones son los espinos, porque están ahogando la palabra. Ahora, ¿qué son los espinos? Los espinos son los afanes. Los espinos son la codicia. Los espinos es el engaño de las cosas materiales. Los espinos es la comida que perece. Los espinos es la incredulidad. Los espinos es el corazón duro y que está seco espiritualmente. Ahora, ¿qué producen los espinos? ¿Qué hacen los espinos? Los espinos son los que separan al creyente de la comunión con Dios. Son los que separan al creyente del cuerpo de Cristo. Incluso los espinos son los que no dejan crecer. Los espinos son los que no dejan que la persona dé fruto. Los espinos son los que hacen que la persona esté seca espiritualmente. Y si alguien está bajo esa condición, entonces está entre espinos, siendo un creyente. Y Dios no llama a una iglesia entre espinos.
Dios llama a una iglesia ceñida a su palabra. Dios llama a una iglesia que viva su palabra, que ame esa comunión con el Señor, que ame el cuerpo de Cristo y que dé fruto. No es el tiempo, iglesia, de vivir entre espinos, vivir una vida cristiana seca, lejos de Cristo, lejos de su iglesia, escuchando la palabra de oídas, pero no permitiendo que esa palabra produzca efecto en el corazón. Estos tres tipos de terreno junto al camino, en pedregales y entre espinos, son aquellos que oyen la palabra, como ya hemos dicho, y como aparentemente oyen la palabra, entonces creen que conocen a Dios. Escuchen, estos tres tipos de terreno, ellos creen que conocen a Dios. Estos tres tipos de terrenos como iglesia creen que tienen un conocimiento de Dios, pero realmente no conocen a Dios, porque cuando decimos que conocemos a una persona es porque practicamos una relación de amistad con esa persona. Porque si decimos que conocemos a Dios, es porque nosotros entonces tenemos una relación de comunión con Dios y en medio de esa comunión que tenemos con Él, entonces Él se muestra a nosotros, Él se revela a nosotros y nos da a conocer su propósito y su voluntad. Cuando decimos que conocemos a Dios, es porque practicamos lo que Él nos ha dado a conocer en su palabra. Cuando decimos que conocemos a Dios es porque practicamos, lo que conocemos de su palabra, lo que hemos aprendido de su palabra. Por lo tanto, no puedo decir que conozco a Dios si no hay una relación de comunión con Él. No puedo decir que conozco a Dios si no practico la palabra que conozco de Él. Ahora, ¿qué conocemos de Dios? Es la pregunta. ¿Qué conozco? ¿Qué sé de su palabra? ¿La estoy practicando o a veces sí y otras veces no? No podemos permitir ser ese tipo de iglesia entre espinos, porque la iglesia entre espinos, esa iglesia no sube con Cristo, porque es una iglesia terrenal, es una iglesia que está pegada a lo material. Y si está pegada a lo material, entonces se queda apegada a lo material y no sube con el Señor Jesucristo. Número 4. El tercer tipo de terreno, la semilla sembrada en buena tierra. Veamos lo que dice la palabra de Dios de la semilla sembrada en buena tierra. Lucas capítulo 8, versículo número 15, dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Dice, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Son perseverantes. Pero leamos lo que dice Marcos capítulo 4, versículo 20, acerca de esta misma parábola. Marcos 4, 20 dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto, dice, a 30, a 60 y a 100 por uno. Ya el evangelista Marcos dice que estos dan fruto a un cierto porcentaje, a 30, 60 y 100 por uno. Pero leamos lo que dice Mateo acerca de esta parábola también. Mateo capítulo número 13, versículo número 23. Observe lo que dice Mateo 13, 23 de esta parábola. Dice, más el que fue sembrado en la buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce, dice, a 100, a 60 y a 30 por uno. Ahora, esta semilla que es sembrada en buena tierra es la iglesia que Dios espera. Esta es la iglesia que Dios quiere. Esta es la iglesia que Dios anhela. Esta es la iglesia que Dios está buscando y es la iglesia que Él quiere llevar al cielo. ¿Por qué? Porque esta es la iglesia que realmente
oye la palabra. Esta es la iglesia que retiene la palabra. Esta es la iglesia que obedece la palabra, que se ciñe a la palabra y que deja que la palabra lo forme, que deja que la palabra haga su efecto en cada uno de los oyentes o en cada uno de nosotros. Ahora, quiero que usted se relacione con el término buena tierra. En este momento quiero que preste atención a esta expresión, buena tierra. ¿Con qué relacionamos este término, buena tierra? ¿Con qué lo relacionamos? Lo podemos relacionar con la buena tierra que Dios le prometió a su pueblo Israel, la tierra de Canaán, la tierra fructífera, la tierra fértil, la tierra que estaba dispuesta a producir en todo tiempo. Como dice Deuteronomio, vamos por favor a Deuteronomio, capítulo número 8, versículo 7 al versículo número 10. Escuche lo que dice de la buena tierra. Deuteronomio capítulo 8, versículo 7, dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, dice, la tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales. Dice que brotan en vegas y en montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, dice, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez. Dice, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Esa es la buena tierra en la cual el Señor introdujo a su pueblo Israel. Una tierra de bendición, una tierra productiva donde no sufrieron nunca escasez. Todo lo tenían allí en la buena tierra. Ahora, ¿quiénes entraron a la buena tierra? La Biblia dice que los que entraron a la buena tierra fueron los que obedecieron, los obedientes, los que se ciñeron a Dios, los que se sometieron a la palabra de Dios, los que se sometieron a la autoridad delegada de Dios, los que permitieron que Dios obrara en sus corazones. Y Canaán, que es la tierra, Canaán es la tierra que representa al cielo. Canaán es la tierra que representa la nueva Jerusalén. ¿Y quiénes entraron a Canaán? ¿Quiénes entraron a la nueva Jerusalén? Los obedientes. Dios quiere introducir a la buena tierra a su iglesia que no fluctúa, a su iglesia que obedece la palabra, a su iglesia que vive la palabra, no a la iglesia junto al camino, no a la iglesia entre pedregales ni entre espinos, porque es una iglesia que no tiene compromiso con Dios, es la iglesia que no tiene fundamento, es la iglesia que es inestable, no es a esa iglesia entre espinos porque es seca espiritualmente, porque es una iglesia materialista, una iglesia terrenal. Dios quiere llevar a su Canaán celestial, a esa iglesia que está de acuerdo con él, a esa iglesia que se ciñe a la palabra. Por eso es la iglesia que dice el texto que oye con atención porque quiere que la palabra forme un verdadero hijo de Dios. Eso debe hacer la palabra de Dios. Entonces, iglesia, en primer lugar, la semilla sembrada en buena tierra es la iglesia obediente. Es la iglesia que vive en obediencia, que camina en obediencia. Esta es la iglesia que aplica la palabra del Señor. Y Proverbios capítulo número 23, versículo número 12, dice, Proverbios 23, 12, aplica tu corazón a la enseñanza. ¿Qué dice este texto? Aplica tu corazón a la enseñanza. Es decir, nuestro corazón debemos ceñirlo a lo que recibimos y aprendemos de la palabra de Dios. Debemos practicar lo que recibimos y aprendemos de la palabra de Dios. Porque
Aplicar, ¿qué significa? Aplicar significa poner una cosa sobre otra. Aplicar significa fijar una cosa sobre otra. Es decir, el texto está diciendo, cuando dice aplica tu corazón a la enseñanza, dice pega tu corazón, fija tu corazón a la enseñanza, de tal manera que vivas tu vida conforme a esa enseñanza que has recibido. Pero aplicar también significa poner en práctica los procedimientos adecuados para lograr un fin. Poner en práctica los procedimientos adecuados para lograr un objetivo. Quiere decir que tu vida y mi vida debe estar de acuerdo con la enseñanza de la palabra de Dios. Que practiquemos la enseñanza de su palabra para lograr el propósito de Dios en nosotros a través de la vida que vivamos en su palabra. En segundo lugar, la semilla en buena tierra es la iglesia pragmática. No es la iglesia teórica, no es la iglesia de conocimiento, no es la iglesia de letra, no. Es la iglesia que oye la palabra, que conoce la palabra, pero practica la palabra. Esa es la iglesia que es sembrada en buena tierra. Esta es la iglesia que retiene la palabra para vivir la palabra y practicar la palabra y que esa palabra produzca cambios en su vida. Esta es la iglesia rica espiritualmente y se nota esa riqueza espiritual en la iglesia en toda su vida. Es decir, es la iglesia del Apocalipsis capítulo 2 versículo 9, cuando el Señor le dice a la iglesia de Esmirna, tú eres pobre, pero eres rica. Es decir, era una iglesia pobre materialmente, pero era rica espiritualmente. Y esa riqueza espiritual atraía a muchas personas. En tercer lugar, esta es la iglesia agradecida. La semilla sembrada en buena tierra es la iglesia agradecida. Porque, sabes, la buena tierra es agradecida. Es como tú decir en algún momento, este vehículo me ha salido muy agradecido. ¿Por qué? Porque no te ha puesto problemas, porque te ha ido bien en él. Cuando digo que la buena tierra o que la semilla que cae en buena tierra es la iglesia agradecida, es porque esta iglesia agradece al Señor en todo tiempo, en todo momento. No es una iglesia que todo el día se queja, que todo el día está quejándose por todo lo que le sucede. No, esa no es la iglesia que el Señor quiere. El Señor quiere una iglesia agradecida y está tan agradecida con la palabra que escucha que entonces produce efecto esa palabra que está escuchando en su corazón. Recibe esa palabra y responde aplicando la palabra. Responde practicando esa palabra que escucha. Este creyente es el que no deja pasar por alto la palabra. Es el que no deja que la palabra quede por debajo, quede tirada en tierra. No es el que solamente la recibe en el conocimiento. Es el que vive esta palabra y la toma en el corazón. El que decide vivir la palabra porque encuentra sustancia en la palabra, porque encuentra que la palabra le ha mostrado su condición y entonces quiere cambiar su actitud, porque encuentra que la palabra le dice que lo que está haciendo no es correcto y entonces diligente obedeciendo la palabra para cambiar su condición incorrecta. Y es allí entonces donde se puede ver el fruto. Es allí donde ese creyente da fruto, donde se ve el crecimiento. En cuarto lugar, la semilla en buena tierra es la iglesia que atiende la palabra. Es decir, es la que descubre el sentido profundo de la palabra, porque pone toda su atención, porque pone todo su interés en la palabra para que produzca fruto en esa persona. Y dice que produce, el texto de Mateo capítulo 13, versículo 23, dice que produce a 100, a 60 y a 100
por 1. Y el texto de Marcos capítulo 4, versículo 20, dice que produce, al contrario, dice a 30, a 60 y a 100 por 1. Es decir, Mateo está hablando de que esta semilla produce un crecimiento de arriba hacia abajo. Y Marcos dice que lo produce de abajo hacia arriba. Pero escuche, ¿con qué óptica estaban los evangelistas Mateo y Marcos percibiendo la enseñanza del Señor Jesús cuando dijeron esto? ¿Nos estaban contradiciendo? No, de ninguna manera. Ellos estaban dando una enseñanza correcta, pero desde la visión espiritual con que ellos recibieron la enseñanza cuando el Señor Jesús dijo estas palabras. Escuche, Mateo expone cuando dice a 100, a 60 y a 30 por 1, expone su enseñanza desde el punto de vista de la disposición del corazón, desde el punto de vista del sacrificio y de la entrega de cada uno. Es decir, entre más tú te entregues, entre más te dispongas, entre más tú te sacrifiques, va a haber mayor producción, mayor crecimiento. Por ejemplo, si un obrero en una empresa trabaja más horas de lo normal, va a recibir mayor salario. Entre más esfuerce su vida, entre más se sacrifique, él recibirá mayor salario. Entre menor se esfuerce y se sacrifique, menor producción va a recibir. Producirá a 60 o a 30 quizás. Pero si se entrega más, si se sacrifica más, producirá a 100. Esta es la iglesia que se mantiene viva. Mateo está hablando, cuando dice a 100, a 60 y a 30 por 1, de la iglesia que se mantiene, de la iglesia que está como aquel árbol que habla el Salmo 1. Como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae. Está hablando de esa iglesia que se mantiene siempre viva. Pero cuando leemos en Marcos, que dice que produce fruto a 30, a 60 y a 100 por 1, Marcos expone desde el punto de vista de la constancia. Marcos expone desde el punto de vista de tu perseverancia en los procesos de tu vida cristiana. Quiero decir con esto que si tú al ser constante en los procesos, entonces vas a ir avanzando, vas a ir creciendo y empiezas un proceso y puedes crecer entonces a 30. Y si te mantienes en ese proceso y empiezas un nuevo proceso en otra área de tu vida, entonces vas a dar otro paso más y vas a crecer a 60. Y puedes seguir perseverando y puedes seguir siendo constante y vas a crecer entonces a 100 por 1, como dice el evangelista Mateo. Subirás a otro nivel mayor, vas a ir escalando a 30, a 60 y a 100 por 1. Quiere decir que entre más tú recibes de su espíritu, que entre más tú recibes de su presencia, tú quieres más. Entre más tú recibes de su espíritu, tú tienes más hambre, quieres más de Dios. Quiere decir que no te conformas con un 30, sino que tú quieres ahora un 60 de su presencia, que tú quieres ahora un 70, un 80 de su presencia y hasta un 100 de su espíritu quieres tú. Esta es una iglesia que avanza, es una iglesia que va en progreso, es lo que está diciendo Marco, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esta es la iglesia
que habla también el Señor Jesús en Juan capítulo 15, que da fruto más fruto y mucho fruto. Por eso Marcos dice a 30, a 60 y a 100 por uno. Es la iglesia de Ezequiel 47, de aguas hasta los tobillos, hasta las rodillas, hasta la cintura, pero después es un río completo porque va en aumento, va en progreso. En quinto lugar, la semilla sembrada en buena tierra es la iglesia que crece, es la iglesia que avanza, que no se estanca, es la iglesia que no se conforma a una condición espiritual, es la iglesia que quiere dar más, es la iglesia que quiere más de su presencia, es la iglesia que se entrega más, es la iglesia que prosigue al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En sexto lugar, la semilla sembrada en buena tierra es la iglesia de la revelación de su palabra, porque escuche, oye y entiende. Por eso la semilla sembrada en buena tierra es la iglesia que recibe revelación de la palabra. Es la iglesia que recibe espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de la palabra, porque atiende la palabra, porque escucha la palabra, porque no solo oye la palabra y luego se va, no, sino que presta atención a la palabra y por eso recibe revelación de la palabra. Esta es la iglesia que los ojos de su entendimiento son alumbrados para ver y poder conocer los propósitos de Dios en su vida. En séptimo lugar, la semilla sembrada en buena tierra es la iglesia de los sentidos espirituales abiertos. Por eso oye y entiende. Tiene los sentidos espirituales abiertos. Y número 8, la semilla sembrada en buena tierra es la iglesia que puede obedecer, es la iglesia que anda en el espíritu, es la iglesia que adora en espíritu y en verdad, porque está conectada con el espíritu de la palabra y por eso puede adorar en espíritu y en verdad. La semilla sembrada en buena tierra es la iglesia que apunta hacia la Canaán celestial. La semilla sembrada en buena tierra es la iglesia que apunta hacia la nueva Jerusalén, porque no es terrenal, porque no es material, es espiritual. Es la iglesia que vive en obediencia. Es la iglesia que camina en obediencia. Es la iglesia que Egipto ya no está en su mente ni en su corazón. Es la iglesia que ha sacado el mundo de su corazón. La semilla sembrada en buena tierra no es esa iglesia que dice, me voy a tomar 3 cervecitas en una taberna. No, esa no es la iglesia que sube al cielo. La semilla sembrada en buena tierra es la iglesia que se ha apartado y se ha santificado para Jesucristo. Esa es la semilla que sube al cielo. La semilla sembrada en buena tierra no es reseca, no es estéril, no es improductiva. La semilla sembrada en buena tierra no es nube sin agua. No, la semilla sembrada en buena tierra es la iglesia que produce, es la iglesia que lleva hijos al reino, es la iglesia que crece, es la iglesia que avanza, es la iglesia que tiene hambre de Cristo y de su presencia. Esa es la iglesia sembrada en buena tierra. Y yo quiero que digas en esta mañana, quiero ser la iglesia de la buena tierra. Pero no solo quiero que digas eso, quiero que digas, soy la iglesia de la buena tierra. Pero quiero que también digas, quiero vivir como la iglesia de la buena tierra. Y quiero vivir, o estoy decidido a vivir como la iglesia de la buena tierra. Quiero que digas eso en esta mañana y te comprometas con el Espíritu Santo y te comprometas con el Señor. Porque si ha habido características en tu vida de la iglesia junto al camino o entre pedregales o entre espinos, entonces necesitas que Dios opere en tu corazón por su Espíritu y decirle, Señor, en esta mañana estoy dispuesto para ser como la iglesia de la buena tierra.
No solo quiero oír la palabra y olvidar lo que he escuchado, sino quiero retener esa palabra que estoy escuchando y ser la iglesia de la buena tierra. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Acompáñame a orar en esta hora y a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, bendecimos tu nombre, Señor. Te exaltamos, te honramos y te glorificamos. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, aquí estamos delante de tu presencia, Padre Celestial, honrando tu nombre, Señor. Padre, gracias por cada uno de los hermanos, de tus hijos, de los que están ahí conectados aún, Señor, que están esperando, Dios mío, Señor, hasta el final de esta transmisión, Padre Celestial, que no se han ido, Dios mío, Señor, sino que todavía están allí conectados. Oro en el nombre de Jesucristo, Padre Celestial, para que tú, Espíritu Santo, sigas obrando, Señor, de manera poderosa, oh Dios. Y en esta hora, Señor, oramos para que en ninguna de nuestras vidas, Señor, haya características de una iglesia junto al camino, Señor, que no tiene compromiso. Para que en ninguna de nuestras vidas, Señor, haya características de una iglesia en pedregales sin fundamento, Señor, que no tiene raíz, Padre Celestial. Una iglesia emocional, Señor. Ora en el nombre de Jesús para que en ninguno de nosotros haya características de una iglesia entre espinos, Señor. Una iglesia seca, una iglesia reseca, una iglesia que no da fruto, Señor. Una iglesia que oye la palabra de momento y luego se olvida y sigue en la misma condición espiritual, Señor. Sigue en la misma carne, Señor. No. Oro, Señor, en esta mañana para que cada uno de nosotros tenga la característica de la iglesia de la buena tierra, Señor. La iglesia que da fruto, la iglesia que produce, la iglesia que se mantiene viva, la iglesia, Dios mío, Señor, que persevera, la iglesia, Señor, que está atenta a tu palabra, Padre Celestial, y crece y da fruto, Señor, a 100, a 60 y a 30 por uno, Señor. Es la iglesia, Dios mío, que acepta los procesos, Dios mío, y quiere crecer y quiere avanzar. Y avanza, Señor, a 30, pero quiere avanzar a 60, pero quiere avanzar a 70, a 80. Quiere alcanzar un mayor nivel porque tiene hambre de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, cancelo de tu iglesia toda frialdad, toda apatía, todo adormecimiento, toda pereza espiritual hacia tu palabra, hacia tu presencia y hacia tu comunión, Señor. Porque tú, Dios mío, estás esperando esa iglesia que esté conectada con el cielo, con la Canaán celestial, Señor, con la nueva Jerusalén, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Señor, bendigo este pueblo, Padre, y declaro en el nombre de Jesús una iglesia de la buena tierra, una iglesia decidida a vivir como la iglesia de la buena tierra. En el nombre de Jesús, una iglesia bendecida, agradecida, Señor, y que, Señor, bendice a otros con la llenura de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial. Toda la gloria y toda la honra, Señor, la damos a ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, muchas gracias por bendecirnos en esta mañana, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Amada iglesia del Señor Jesucristo, qué bueno que se quedaron ahí hasta el final. Le doy gracias a Dios por sus vidas nuevamente. Estamos agradecidos con el Señor por cada una de sus vidas y de sus familias. Espero que esta palabra haya sido de muchísima bendición para su vida, para su casa, que usted haya retenido esta palabra. Comparta esta palabra. Si ha sido de bendición, comparta este mensaje con aquellas personas que usted cree que necesitan recibir una palabra como esta y bendígalos con esta palabra también. Déjenos su mensaje, déjenos su bendición allí, su petición para seguir orando por ustedes. Esperamos que Dios mediante, con su voluntad, nos podamos ver el próximo jueves a las 7 de la noche. Bendiciones para todos, que tengan una excelente tarde y saludos de toda la familia pastoral. Bendiciones, amados hermanos.